donde solamente hay odio y desprecio. Y hoy quiero decirles que la mayoría de la humanidad apenas puede entender lo que es realmente el amor. El mundo normalmente suele definir el amor como hacer lo que me hace feliz o simplemente seguir lo que siento, pero no es así, no es así de simple. Hay mucho más que abarcar en el amor, porque Dios define el amor de una manera mucho más profunda. Y hoy quiero enseñarles lo que es el amor verdadero. Así que cuando hablamos del amor verdadero, implica reconocer quién es su fuente, de dónde surge, cuál es su origen. Esto es lo primero que debemos de entender. No podemos hablar del amor basándonos en teorías fisiológicas y puramente humanísticas. Y tampoco intentar explicar el amor a partir del emocionalismo o el sentimentalismo que pueda salir de nuestro corazón. Porque para quien no lo sabía, el corazón es engañoso. Y voy a tomar una pausa porque yo quiero que ustedes entiendan por qué dicen que el corazón es engañoso, de dónde viene esta frase. Y si vamos a Jeremías 17:9, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Más que todas las cosas. Cuando Jeremías dice que el corazón es engañoso, está enseñando que el ser humano, debido al pecado, tiende a justificarse, a confiar en sí mismo y a creer que está haciendo lo correcto, incluso cuando no lo está. Y hermanos, el corazón no tiene pensamiento, no tiene IQ, él no puede identificar entre el bien y el mal. Por eso debemos de tener mucho cuidado con nosotros mismos y no dejarnos llevar por lo que sentimos. Por esta razón hay que entregarle nuestro corazón a Cristo para que Él lo examine y lo transforme. ¿Ven? Así que, siguiendo, hablando del amor, porque para abordar la profundidad que contiene el amor, debemos llegar al conocimiento del que quien nos ha revelado su verdadero significado. Y obviamente estoy hablando de Dios, estoy hablando de Jesucristo, quien gracias a su gran bondad, Él nos demuestra su amor a través del sacrificio que hizo en la cruz. Y no hay nadie que pueda superar esa fidelidad, lealtad y esa pureza que Dios nos ofrece. Así que hoy vamos a ir al texto base de esta mañana, que sería Primeras de Corintios capítulo 13, que ese capítulo explica en su totalidad cómo es el amor verdadero. Así que si quieren acompañarme en sus Biblias o en sus teléfonos, aquí Joshua va a ponerlo también para que aquellos que no tengan. Así que vamos a leer en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Yo lo voy a leer en la traducción de hoy. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Amén. Voy a pasar un like. Porque por causa del amor que Dios nos demuestra a través de ese sacrificio y por
el mismo amor que Jesús nos demostró al obedecer al Padre, pudimos recibir el don del Espíritu Santo y con él otros dones que nos da para que lo usemos según los propósitos que Él quiere cumplir en nuestras vidas. Y a través de nosotros Él poder manifestarse y que la gente conozca quién es Dios. Y este versículo, estos capítulos, esta primera parte nos dice que sería en vano hacer uso de esos dones sin el propósito esencial de manifestar el amor de Dios, testificando en Jesús a través del servicio. De nada serviría los dones por más extraordinarios que sean si no tenemos y ejercemos el amor. El verdadero amor que solo proviene de Dios y que valida el uso y el propósito de los dones para que nosotros honremos su nombre. El amor verdadero solo puede entender cuando vemos el sacrificio que Él nos ofrece. Cuando Él entrega a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Y de la obediencia que Jesús, a pesar de todo eso, siguió ejerciendo a pesar de que iba a morir. Sin que nosotros lo mereciéramos, Él simplemente lo hizo por amor. Y no podemos hablar del amor sin tener en cuenta eso. Es imposible comprender el amor sin haberlo experimentado primero a través de la rendición que recibimos por gracia y por fe. El amor verdadero no es meramente un sentimiento o una emoción venida del alma. Fuimos amados a precio de muerte, a través de un sacrificio que murió para perdonarnos, para reconciliarnos con Dios, para salvarnos y darnos una vida eterna. No hay quien pueda superar ese amor que se nos demostró. Él, y es solo a partir de su amor, de su sacrificio, de su resurrección que podemos amar verdaderamente a los demás. Así que si vamos a Corintios 13, 4, nos dice que el amor tiene paciencia en todo y siempre es amable. Aquí podemos ver las características de un amor real, un amor genuino. Ser paciente en todo es algo que puede ser muy difícil. Tenemos que entender que sin la paciencia es imposible amar. Es una de las partes más esenciales del amor. La paciencia nos permite perdonar cuando nos fallan, esperar el tiempo de Dios sin desesperarnos, soportar lo que pueda llegarnos la gente a nosotros y podemos responder con gracia en vez de ira. Sin paciencia el amor se vuelve frágil, se convierte en enojo, impaciencia, egoísmo. Amados, si llegamos a la situación de que sabemos que vamos a perder la paciencia, simplemente hay que recordar lo que Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Sabes cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces le hemos criticado, escupido en la cara? Y el Señor sigue estando paciente con nosotros. Él no nos alza la voz, Él no se desespera con nosotros. Esas cosas hay que mantenerlos en nuestra mente, en nuestro corazón todo el tiempo. Porque en un mundo donde está todo tan acelerado, es donde más tenemos que tener paciencia. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Esa es otra parte de Corintios. Gente, el orgullo o la jactancia es una violación a lo que nos enseña la palabra de Dios. No podemos ponernos a nosotros mismos en un nivel superior a los demás. Dios nos enseña que Él resiste al orgulloso y al humilde le da su gracia. En pocas palabras, la jactancia y el orgullo son enemigos del amor. Es imposible amar cuando vemos a los demás como inferiores.
porque el orgullo es un obstáculo para que nosotros podamos reflejar y expresar el verdadero amor de Dios. Por otra parte, la ofensa, el egoísmo y el resentimiento son barreras que impiden manifestar el amor de Dios. Él quiere que nosotros practiquemos como Él ama. Es la evidencia de un amor regenerado a través del amor de Dios, es que en Él no habita la ofensa ni el odio. No debe haber lugar en Él. Para aquello que se opone a la voluntad y a los mandatos del Señor, el amor que se nos demostró nos debe superar. Siempre debemos estar por encima de nosotros. Ese amor siempre, siempre tiene que estar por encima de nosotros. Siempre ese amor tiene que estar por encima de la maldad, del pecado. El conocer el amor de Dios nos permite vencer ese mal. Nos permite ejercer el dominio sobre el pecado. Tratar de entender el amor sin mirar a Jesús simplemente es imposible. Definitivamente, Él es la expresión perfecta del amor de Dios. Y si estudiamos cada uno de los versículos de Corintios, podemos sacar miles de prédicas. Pero podemos ver que en la medida que avanzamos en la profundidad de su revelación, a quien vemos reflejado como modelo y ejemplo vivo y real del amor, es a Él, nuestro Salvador, Jesús. Si queremos entender el amor, innegablemente tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que ver lo que Él hizo, cómo vivió, cómo todo Él. Su nombre refleja el significado y las virtudes de un amor verdadero. Así que si vamos a Corintios 6-7, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Amén. No hay manera mejor de explicar estas palabras en estos versículos sino es a través del amor de Dios. Solo su amor es testimonio real de la forma en que, sin merecerlo, permanecemos siempre bajo su gracia y su amor. Pese a nuestras infidelidades, imperfecciones, esa veracidad de ese amor que nos cubre y nos protege jamás ha dejado de existir y jamás dejará de existir. Siempre estará con nosotros. El amor que se ejerce en la verdad no se alegra de las injusticias, sino de la manifestación del amor que expresa Cristo. Porque al expresar a Cristo Jesús, expresamos a Dios y el poder de su amor. No importa de qué manera la injusticia pueda pretender en ocasiones opacar el amor que hemos recibido, siempre ha de sobresalir el amor. Porque a través de esa veracidad es que podemos cimentarnos en la convicción de esperar con paciencia, aferrados a la fe, permaneciendo firmes e inamovibles en la esperanza que nos garantiza el cumplimiento de sus promesas. Solo el amor ejercido en la verdad que se nos ha revelado puede proporcionar en otros a nuestro alrededor el encuentro con el amor verdadero. Solo por medio del conocimiento del amor de Dios es que podemos mantenernos en pie de lucha, a pesar de toda circunstancia. El amor de Dios nos hace permanecer firmes ante cualquier prueba. Nos cimenta, nos fortalece en la fe, nos llena de esperanzas a través de ese conocimiento de su nombre y nos permite amar a los demás como Él nos ama. El amor verdadero no cambia.
El amor de Dios, inamovible, es inmutable. No te da fuerza saber eso, que no importa lo que hagamos, Dios siempre nos va a amar, porque es un amor sin condiciones. Dios jamás, jamás dejará de amarnos. Su amor por ti y por mí es eterno. El conocerlo a Él, el experimentarlo, hará que seamos cada vez más fortalecidos en Cristo. Creceremos cada vez más y más en Él, a través de la revelación que contiene el amor que se nos manifestó cuando Él dio su vida por nosotros. En Corintios 13:13 nos dice: y ahora permanecen la fe y el amor, pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Aquí dice que no importa si tenemos la fe para mover montañas, no importa si tenemos la confianza, no importa nada de eso. Lo que más importa es el amor, y a través de ello es donde se manifiesta su gloria. La fe nos conecta con Dios. La esperanza nos sostiene en medio de las pruebas. Pero el amor es la evidencia más grande de que Cristo vive en nosotros. Podemos tener la fe para creer y esperanza para esperar, pero si nuestras acciones no están marcadas por el amor, perdemos lo más importante. El amor es el lenguaje del cielo. Es el reflejo del carácter de Dios. Por eso, de estas tres virtudes, la mayor es el amor. Así que, gente, Dios no solamente ama, Él es el amor. Lo podemos ver en Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí podemos ver que sin Dios no podemos amar. Simplemente es así. El amor es incompleto cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas. El amor no solo es un sentimiento. En Primera de Corintios lo dijo. Aquí resalta que Pablo no describe el amor con emociones, sino con acciones. Es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo, no guarda rencor y se goza con la verdad. Así que yo estoy diciéndole esto para que ustedes reconozcan y reflejen de qué forma ustedes aman. ¿Están amando de la forma en la que sienten o están amando de la manera de conocer lo que es verdadero amor a través de Dios? El mayor ejemplo del amor fue Cristo. En Romanos 5:8 nos dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no murió porque nosotros lo merecíamos. Él murió porque nos amó. El verdadero amor sacrifica antes de exigir. El amor y la verdad nunca están separados. Vivimos en una época donde muchas personas creen que amar significa aprobar cualquier decisión. Pero la Biblia nos enseña que el amor se alegra con la verdad. Jesús amó a todos sin excepción, pero nunca dejó de llamar al arrepentimiento y a una vida transformada. Gente, como cristianos, estamos llamados a amar a todas las personas, porque todos fueron creados a imagen de Dios. Al mismo tiempo, nuestro llamado es permanecer fieles a lo que Dios revela en su palabra. Amar a alguien no significa burlarse, odiarlo o rechazarlo. Significa dejar todo de lado. La verdad, Jesús hizo ambas cosas perfectamente. Amó profundamente y habló la verdad. Y esto lo podemos ver en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en el amor. El amor verdadero no dice que hagamos lo que queramos. El amor dice, quiero el bien para tu vida.
aunque a veces sea difícil escucharlo. Pero así nos amó Cristo. Él no nos dejó donde estábamos. Nos amó tanto que vino a transformarnos. Nos amó tanto para no dejarnos iguales, para no seguir el camino del mundo, para no dejarnos llevar. Él nos ama tanto que nos corrige, aunque nos duela, que nos transforma y si es necesario nos rompe. Porque a veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no podemos amar como Él quiere que amemos. Y tenemos una idea errónea de cómo tratar a los demás. Y por eso es que tenemos que chocarnos con la verdad. Así que voy a terminar con esta reflexión. Tenemos que reflexionar en cómo amamos, hermanos. Tenemos que amar de verdad, con conocimiento, con intencionalismo, no como solamente nos sintamos. Tenemos que rechazar el orgullo, tenemos que ser pacientes y tolerantes. Amar como Dios dice que amemos es una de las mejores formas de evangelizar. Ejerzamos el amor a diario. Amémonos uno al otro. Para predicar a través del amor que nos otorgó Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Él quiere una iglesia que ame verdaderamente al prójimo y que ayude al necesitado. En especial en un mundo con tanta destrucción. Debemos ver el sufrimiento que nos rodea, demostrarle a los demás que el amor supera cualquier adversidad. No sé si están al tanto de lo que ocurrió hace poco en Venezuela. Es una verdadera tragedia. Mucha gente necesita más que nunca el amor verdadero. En estos momentos hay una manera de amar y es orando por ellos. Una de las mayores maneras de amar es orar por el prójimo. Tenemos que orar por el quebrantado. Así que yo le voy a pedir en esta hermosa mañana que mi hermosa madre pase por aquí para que ella ore por Venezuela, que ella está más al tanto del tema que yo. Así que adelante, madre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, ahora sí, Dios les bendiga. Hermoso mensaje, ¿verdad? De verdad que en estos días todos se pueden sentar. Hemos visto las noticias de esta tragedia en Venezuela y yo creo que hasta el que tiene el corazón más duro se conmueve. Y lo que le oro a Dios es que sigan rescatando personas y que sigan habiendo milagros. Y honestamente, dentro de esa tragedia hemos visto la mano de Dios, hemos visto. Yo me quedo boba de tantos milagros, de tanta gente que ha sido rescatada. Y nosotros tenemos que, si amamos como dice la palabra, como nos enseña nuestro amado Dios, además de compasión, tenemos que orar fervientemente por las necesidades que ellos están pasando ahora. Un gobierno, ¿verdad?, que se parece al de Puerto Rico aquí cuando el huracán María, que los que tuvieron que movilizarse fueron los mismos ciudadanos, ayudarse unos a otros, ¿verdad? Un gobierno donde escondieron en los almacenes alimentos y agua. Y todo esto le está pasando a ellos hoy. Así es que nosotros como puertorriqueños somos empáticos con ellos porque no lo pasamos quizás de esta manera, pero ustedes saben que la historia de ese huracán, el que estaba aquí en Puerto Rico, jamás eso puede ser borrado de nuestras mentes.
¿verdad? De cómo el gobierno estaban bailando en el centro de convenciones, mientras en los pueblos no llegaban las ayudas y la gente estaban lamentablemente desvividos. Y eso es prohibido olvidar. Por eso es que tenemos que orar. Tenemos que orar por estas familias porque ahora mismo tienen problemas, ¿verdad? Entre los partidos políticos, en vez de unirse en una crisis tan importante, lo que están haciendo es jalando cada cual para su lado. Y vemos como los mismos ciudadanos están rescatando, ¿verdad?, muchas vidas. Y vi una historia de un nieto, yo veo esto y a mí me... que él quería rescatar a su abuela y casi 3 días, y él sabía que su abuela estaba en ese edificio y con sus manos, poco a poco él fue hasta que la rescató y la encontró viva. Demasiados bebés, de una manera milagrosa, que están vivos. Una pareja de ancianos en su casa. Parece que, me imagino que los hijos tienen una cámara en la sala para cuidar a sus papás, y la señora en silla de ruedas, bien ancianito. Y cuando empezó a temblar, ella le decía, no me dejes, no me dejes. Y ese hombre, ¿verdad?, estuvo ahí con ella. Eso es amor, del amor que él está predicando él en él. Y yo, wow, qué bendición, ¿verdad?, poder tener un compañero así que diga, estamos juntos hasta lo último. Y gracias a Dios estaban bien. Hemos visto los animales que a veces los vemos por ahí. Esos animales tienen un instinto y un amor hacia el ser humano terrible. Y ver, me encantó uno que vi anoche como a las 12. El perrito, muchas historias de animales que no se despegaban de sus seres vivos. Aún un perrito velando a un bebé con su cuerpo cubriendo al bebé. Y el bebé durmiendo plácidamente. Y la foto del perrito con los ojos así como hablando y pidiendo ayuda. Es impactante, ¿verdad? La creación de Cristo, de Papá Dios. Y yo decía, wow, Señor, de verdad que el Señor escoge a quien salva. Escoge a quien salva. Y por eso nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Esta otra muchacha aprovechó. Estaba en una guagua, en una guagua pública. Y cómo Dios la usó en ese momento para evangelizar y dar el plan de salvación a los que estaban allí montados. Y darle esperanza. O sea, dentro de lo que se ve negativo, hay un pueblo que todavía está ayudando, está sirviendo y está demostrando el amor del Padre allá en Venezuela. Y seguiremos viendo más historias. Yo no me canso de ver las historias. ¿Por qué? Porque veo la mano de Dios. Veo el cuidado de Dios con sus hijos. Veo que aunque estemos aquí en Puerto Rico y no estemos allá, si nos mantenemos orando, porque eso es lo que nos manda el Señor, a orar por las naciones, se mueve la mano de Dios. Pero tenemos que seguir orando, porque estas personas van a tardar mucho tiempo, ¿verdad?, en restablecerse, en recuperarse. Tenemos que orar por ese gobierno para que los ayude, por la compasión y por todas las cosas positivas que dentro de esa tragedia van a seguir haciendo historia. Usted no deje de orar, son hermanos nuestros y Dios se mueve con poder donde quiera. Allá hay ministros, allá hay pastores, allá hay gente de Dios que están haciendo la obra. Tenemos que pedirle a Dios en esta hora como iglesia. Y antes de orar voy a leer esto, ¿verdad? Si en algún momento esta transmisión llegara a nuestros amados hermanos venezolanos, en nombre de nuestra familia de fe queremos expresarles nuestro amor, respeto y profunda solidaridad.
Sabemos que muchos de ustedes han tenido que dejar atrás su tierra, sus familiares, sus recuerdos y hasta sus sueños en busca de un mejor porvenir. Otros continúan luchando día a día con las incertidumbres, necesidades y cargas que muchas veces solo Dios conoce. Gloria a ti, Jesús. Queremos decirles que ustedes no están solos. La iglesia de Jesucristo trasciende fronteras, nacionalidades y culturas. En Cristo somos una familia, un solo cuerpo y un mismo pueblo. Cuando uno de sus miembros sufre, está en la palabra, todos somos llamados a sentir ese dolor. Y cuando uno recibe consuelo, todos nos gozamos con él. Sabemos que hay necesidades visibles como el alimento, la ropa, el empleo, los medicamentos. Pero también existen necesidades que nadie ve. El cansancio del alma, la nostalgia por la patria, la preocupación por los hijos, la ansiedad por el futuro y el peso de comenzar de nuevo. Sin embargo, aún en medio de todo esto, queremos recordarles a ustedes, Dios nunca abandona a los que ponen su esperanza en Él. La Escritura declara que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Esto significa que Dios no solamente observa nuestro dolor desde el cielo, Él se acerca a nosotros, Él nos sostiene, nos fortalece y camina con nosotros en medio de las dificultades. También la palabra nos exhorta, sobrellevemos las cargas los unos de los otros y así cumpliremos con la ley de Cristo, dice Gálatas 6:2. Este versículo nos recuerda que el evangelio no consiste únicamente en predicar con palabras, sino también en amar con acciones. Dios espera que su iglesia sea un refugio donde nadie tenga que enfrentar solo sus luchas. Vamos a orar. Dios conoce los nombres. Hay demasiadas. Hay que orar por los rescatistas, que se sigan multiplicando, que aparezcan gente nueva. Vi un joven que estaba tendido en el piso porque en el lugar que le tocó rescatar había una fiesta de cumpleaños de unos niños. El muchacho rescatista estaba destruido. Esos son traumas que van a llevar toda la vida, que no los imaginamos, pero solamente el que lo vive. Y él estaba devastado. Orar para que todos los países envíen personas fuertes, saludables, rescatistas, valientes, que no se rindan, que tengan el Espíritu de Dios, para que sigan apareciendo personas vivas. Me disculpan que no estoy muy bien de salud. Tenemos que orar por los hospitales donde están los doctores, las enfermeras. Oh, mi Cristo. Por los policías que hagan su labor. Por los gobernantes que se pongan de acuerdo. Que no falte el pan en la mesa de nadie, que no le falte un techo. Que todas las ayudas humanitarias a nivel mundial que han llegado y seguirán llegando sean a favor de restaurar esa parte afectada de Venezuela. Porque sabemos que hay una área que está bien y esos son los que están ayudando. Padre, te pedimos, clamamos a ti como iglesia. Señor, con el corazón en las manos, clamamos por justicia, por milagros, por sanidades y sobre todo por almas, por las almas, Padre, que se puedan acercar a ti en este tiempo difícil. Jesús, esparce tu evangelio, Señor, allá en ese lugar. Nos ponemos de acuerdo orando y creyendo que Venezuela le pertenece a Cristo. Padre, que tú los tienes en la palma de tu mano, tu amor, tu cuidado,
Tu protección está sobre ellos. Tú eres un Dios de amor. Te pedimos que ellos sientan la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento de tu amor, Padre, que es eterno, que es inmutable, que es fiel. Dios, dale fuerzas nuevas a este pueblo, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús seguiremos orando, seguiremos creyendo y seguiremos viendo las buenas noticias a favor de tus hijos que están allá, Padre. En el nombre de Jesús, abre puertas, Padre Santo, que no desmayen, Padre. Dale provisión, salud para sus cuerpos y descanso para sus corazones. Sana sus heridas, Padre. Fortalece al débil, al que está angustiado. Mira a estos obreros, Padre. Dale fortaleza para que puedan terminar sus labores. En el nombre de Jesús. Te pido por los niños, Padre, que ya hay organizaciones malignas que se están aprovechando de la situación y los quieren adoptar, se los quieren llevar. Padre, cubra a los niños, levanta un grupo de mujeres allá que los cuiden a esos niños que están huérfanos en esta hora. No permitas, Padre, que el mal se salga con la suya, Padre celestial. Oh Señor, reúne a las familias, Padre, en esta hora. Recuérdale, Padre, que tú sigues con ellos, Padre. Te pedimos, Padre, que nosotros también, como iglesia, Padre, que nos hagas sensibles, que nos hagas generosos, que nos hagas compasivos. Que entendamos que esto es una oportunidad para que tu reino se expanda. En el nombre poderoso de Jesús. La palabra dice en 1 de Juan 3:18 que no amemos, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Hay muchas organizaciones que ya están recopilando, ¿verdad? Alimentos y primeros artículos de necesidad. También tenemos un pastor de Defensores de la Fe, que él tiene personal allá. Y como se hace más rápido a través de enviar dinero, él lo envía a sus ministros. Y como hay una parte buena en Venezuela, pues se les hace más rápido comprar las cositas y llevarlas allá. El que esté interesado, ¿verdad? Podemos levantar quizás una ofrenda especial. Pero hay muchos lugares que van a estar recopilando, creo que hasta el martes en Guaynabo. ¿Ok? Vamos a seguir a ver qué podemos hacer para ayudar. El dolor de ellos nos importa y no podemos ser indiferentes. Como, ¿verdad? De la misma forma, mira, ahí hay una información. Agua potable, bebidas con electrolitos, alimentos no perecederos. La lista es larga. ¿Ok? Así es que nos vamos a tratar de ver, ¿verdad?, cómo podemos hacer para llegar a esa ayuda allá. Así es que el Señor los siga bendiciendo, que Dios bendiga a Venezuela. Sigamos bendiciendo. No pienses en nada negativo hacia ese lugar. Hay mucha gente que están en las redes hablando unas cosas bien feas. Y la iglesia de Cristo es amor y Dios es amor. Dios no es un Dios que tiene el látigo. Dios es un Dios de amor. Y los terremotos, los huracanes y todas las cosas que pasan son parte de la naturaleza. Al igual que nosotros nos enfermamos, la tierra también. Y todo es parte de un proceso, ¿verdad? Así es que no emitan juicio, no seas partícipe de personas que están impartiendo juicio, porque eso no es bíblico. Aquí nadie es Dios
para decir o para enjuiciar, ¿verdad?, las cosas que pasan a nivel mundial. Y además de Venezuela, ha temblado en muchísimos países. El mismo día temblaron un montón de países a la misma vez. ¿Ok? Inclusive creo que ayer, el viernes, también tembló aquí entre Santo Domingo y Puerto Rico, en un punto en el agua. O sea, tenemos que estar preparados. Eso es otro tema que aquí se ha hablado de hace muchísimos años atrás. Usted tiene que ser sabio como la hormiga y prepararse, porque Puerto Rico ahora mismo, problemas de agua, problemas de electricidad. Si pasa un azote aquí, usted es el que tiene que tener en su casa sus provisiones, no puede esperar por el gobierno. Así pasó en el famoso huracán María. Tenemos que nosotros poner nuestras manos, atender nuestras casas, organizarnos por ahí y tener para poder bendecir a otras personas. ¿Ok? ¿Ya terminamos de grabar? No. Vamos a despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos orando por Venezuela. ¿Vas a decir algo, pastor? ¿Ya? Ok. ¿Ya? Ok. Tenemos que seguir preparándonos, ¿ok?